Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 5 de Romanos también, versos 6 al 11. Ciertamente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hebreos 9, del 11 al 15. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y por último, Colosenses 1, del 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay una revelación de Dios de la cual se habla poco, y es la revelación que Dios da a los hombres por medio de la paz de su Hijo. ¿Será que se habla tanto de guerra y vivimos en tantas guerras de diferente índole, que acerca de la paz que Dios da en Jesucristo se habla tan poco?
Sin embargo, es la revelación que cada uno de nosotros tiene cuando con su paz gobierna nuestros corazones en todo tiempo. Y es la revelación que cualquiera puede tener cuando por la fe en el amor que ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo puede también poseer esa paz y palpar a Dios y sentir a Dios y darse cuenta que Dios se puede revelar a través de esa paz. Alguien podría decirme, es un elemento subjetivo, y yo le diría sí, es un elemento subjetivo porque el sujeto es capaz de percibirlo, pero también es un elemento objetivo porque los que nos rodean se pueden dar cuenta que en nosotros Dios está haciendo algo por medio de la paz que gobierna nuestros corazones con el señorío de Jesucristo. Y hoy queremos hablar acerca de esta revelación que Dios da a los hombres. Esta revelación que Él da por medio de la paz que gobierna el corazón con el señorío de su Hijo. Jesús mismo fue quien dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque en realidad, cuando no se tiene la paz de Dios, ¿cómo le podemos llamar vida a esa vida? Cuando la paz de Dios no gobierna nuestros corazones, ¿cómo le podemos llamar vida a esa vida? Yo solo recordaría el poema de Longfellow, que decía, no son muertos los que en dulce calma en paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía. Porque en realidad el que tiene al Hijo y el gobierno de su paz puede decir, tengo vida. Mas el que no tiene al Hijo de Dios y por lo tanto no tiene esta revelación de paz en su corazón, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy sencillo descubrir esta paz de la que hablo. Cuando yo me presento ante el Padre, que es todo justicia, que es todo pureza, con mi vida llena de pecado y de rebeldía, porque aislado de Él me resisto para llegar con Él. En mi pecado soy rebelde para hacer caso a su voluntad. ¿Qué es lo que me encuentro? Que la ira de Dios está sobre mí. Porque por causa de mi pecado, por causa de mi rebeldía, lo único que yo logro es provocarle a Dios ira. Porque además de pecaminoso, me empeño en mi rebelión. Sin embargo, cuando yo me presento con este mismo pecado, del cual todos los hombres somos reos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero con este mismo pecado y con esta misma rebeldía, me acerco a Él con humildad, diciéndole, Señor, me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta de mi rebeldía, pero te suplico que en la sangre de tu Hijo Jesucristo, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, tengas la bondad de mirar. Entonces, cubierto por esa sangre, visto por Dios a través de esa sangre, yo vengo a tener paz para con Dios a través de la sangre. Por eso en el pasaje que leímos de Romanos decía que somos justificados ante Dios, vistos por Dios como justos en virtud de esa sangre. De esa sangre como de un cordero sin mancha,
y sin contaminación. Y somos justificados por medio de esa fe que nos permite aceptar el amor que Él nos ha dado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios ha tenido a bien revelarse entonces a través de la paz. A través de la paz que por medio de la sangre de su Hijo Él da a los hombres. A través de esa paz que es alcanzable por medio de la fe. A través de esa paz que podemos sentir y vivir cuando Él gobierna nuestras vidas con ellos. Dios se revela a través de la paz que Él quiso hacer en la cruz con la muerte del Hijo. Dios se revela a través de la paz de la que somos poseedores cuando por fe hemos aceptado su amor. Este es un milagro de los más grandes. Y yo entiendo cuando Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable, al referirse a Jesucristo. Yo lo entiendo cuando dice, gracias a Dios por su don inefable, porque me quedo sin palabras al darme cuenta que en la sangre preciosa del Hijo yo puedo ser justificado de mi pecado y de mi rebelión. Yo lo entiendo. Pero ¿cómo podría yo reconocer esta dádiva? ¿Cómo podría reconocer este don? ¿Cómo podría reconocer este regalo si no fuera por la fe? Por eso es que dice también el apóstol que por gracia, que somos salvos por la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Yo bendigo a Dios por el don de su Hijo, pero le glorifico y le magnifico por el don de la fe, porque a través de esa fe, por medio de esa fe, yo puedo asirme, agarrarme, invocarle, porque Él me permite mirarle a través de ella. Este es el Evangelio. Esta es la palabra buena, esta es la buena noticia que nosotros tenemos. Que Dios se revela a través de una paz que gobierne el corazón. Y que Dios puede revelarse a través de la paz que gobierna los corazones, aún para aquellos que aún no la han conocido, por medio de la fe. Este es el Evangelio. Anunciar que Dios tiene poder para salvar a quienes responden a su amor por esta fe. Esta fe que viene por el oír la palabra del Señor, que dice que de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo para que seamos salvos por Él. Este es el Evangelio, donde la fe aparece como medio para tener comunión con Él. La fe aparece como instrumento para alcanzar la dádiva que Él nos da en Jesucristo. En donde la fe aparece como medio bendito para sentir los efluvios de perdón en la sangre de su Hijo. No solamente tener comunión con Él como Padre, no solamente tener comunión, unión común en Él como nuestro Creador, que nos ha amado tanto, que ha dado a su Hijo, sino que nos permite también tener comunión los unos con nosotros. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero amamos a nuestros hermanos porque el amor de Dios manifestado en Cristo, que entendemos por la fe, nos constriñe como fuerza que desde dentro nos obliga a amar. Y en esto es que conocemos que estamos en Dios, cuando podemos amarnos, porque su amor nos permite lograrlo. Y aún al enemigo podemos amarlo, y al desconocido podemos amarlo, no porque lo entendamos con nuestra mente natural, no porque lo alcancemos con nuestro sentimiento natural, no porque seamos capaces
por nuestras propias fuerzas, sino porque el amor de Dios manifestado en Cristo y asumido, asimilado por medio de la fe, nos permite lograr que la paz que tenemos con Él se proyecte en paz con nuestros hermanos. Por eso es que alguien me podría decir, ¿es subjetivo? Sí, porque como sujeto lo tengo. Pero es objetivo, sí, porque quienes me rodean se pueden dar cuenta de que sí, soy cristiano. Y es por eso que soy capaz de amar. Porque su amor me obliga. Es así como Jesús es puesto como instrumento de perdón. Por la muerte en la cruz, por la sangre que derrama y por la resurrección en la cual nosotros nos sentimos vivos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque habiendo asumido nuestra impotencia de enfermedad y de muerte, habiendo asumido nuestra indignidad como enemigos suyos, habiendo asumido nuestra enemistad con el Padre, ahora tenemos como consecuencia que habiendo asumido Él todo nuestro pecado, ahora somos hechos justicia de Dios. Porque al que no conoce el pecado, Dios lo hace pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Dios se revela a través de la paz, y es el instrumento de salvación, porque sin Él estaríamos condenados. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sino la ira de Dios está con Él. Pero es una salvación para su pueblo, llamado judío, en virtud de su descendencia de Judá. Es una salvación para los no judíos. Es salvación para los que le recibieron y es la salvación para los que lo siguen recibiendo. Es salvación porque su amor no hace acepción de personas. Vaya revolución. Porque allí no cuenta la sangre de los hombres, sino la sangre de su Hijo. Amó a los griegos, amó a los romanos y amó a los judíos. Terrible cosa, ¿eh? Porque los griegos, qué infatuados son en su sabiduría. Los romanos, qué infatuados en su derecho. Los judíos, qué infatuados en su religión. Pero a todos los amó por parejo. A los griegos, a los romanos y a los judíos. Todos alcanzados por su propia soberbia, pero amados por Dios. Todos engreídos en sus creencias, sus culturas, pero amados por Dios. Porque Él es paz para los hombres, al ofrecer una fraternidad que es más fuerte que los lazos de la sangre, al ofrecer una fraternidad que es más fuerte que los lazos de la cultura, al ofrecer una fraternidad que es más fuerte que los lazos de la historia, al ofrecer una fraternidad que va más allá de las creencias antropológicas, al ofrecer una fraternidad en virtud de la fe. De la manera que nosotros nos podemos llamar hermano, hermana, siendo negros o blancos, siendo amarillos o pieles rojas, pobrizos, porque somos hermanos en la fe. Dios se revela a través de la paz, a través de la paz que nos da en Jesucristo, a través de la paz que nos da en Jesucristo por la sangre que Él ha vertido y nos fortalece, no solamente para vincularnos con Él, sino para vincularnos con los hombres. Uno se pregunta, ¿cómo es que Roma se tornó tan influyente entre los de la fe cristiana? ¿Cómo? La del imperio, la de los Césares. ¿Cómo es que se torna tan influyente? Si la Pax
romana, la paz en la que ellos creían era la de los sepulcros, porque ya no había problema. Todo el mundo tenía que vivir en paz con ellos, porque el que no estuviera en paz con ellos, les cortaban la cabeza. Y así la paz romana, muy conocida. En aquel tiempo era cortando la cabeza. Ahora se está teniendo otro tipo de paz, usando como arma los alimentos. Yo me pregunto, ¿cómo? Cuando entendieron que la única paz era la de Cristo. Cuando entendieron lo que Pablo les dice, no solo en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, sirven todos que la paz verdadera era la de Jesús. Fue que entendieron que el mejor compañerismo era el de su amor y no el de las armas. Era el del cariño y no el del miedo. Es cuando entendieron que el verdadero Dios era el que Dios se había manifestado en la persona de Jesús. No hay otra seguridad mejor. No hay otra tranquilidad más perfecta que esta que nos ofrece el Hijo de Dios. Miren, nosotros vivimos en la gracia de Dios. Y cuando vivimos en la gracia de Dios, no vale la pena que vivamos como desgraciados, con tanta discriminación, con tanto prejuicio, con tanta altivez. Lo que vale la pena es percatarnos de ello y apropiarnos de esta revelación de Dios a través de la paz. Esta paz que puede gobernar nuestros corazones por la fe. Y que puede gobernarlo por la fe, porque es fe que nos permite responder al amor de Dios. Nosotros queremos proclamar este evangelio, de que Dios se revela por medio de la paz. Queremos que se revele por medio de esa paz hoy en cada corazón, no solamente en tanto que relación criatura-creador, sino en tanto que relación hombres. Por eso he persistido en leer el pasaje de Colosenses, fortalecidos con todo poder, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos para toda paciencia, fortalecidos para toda longanimidad, fortalecidos con gozo, vayamos gobernados por la paz de Dios en Jesucristo, dándole gracias como Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Fortalecidos con todo poder, vayamos con este gozo, sabiendo que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad satánica, de la potestad del odio, de la potestad del resentimiento, de la potestad del orgullo, para trasladarnos al reino de su amado Hijo, para que Él gobierne nuestros corazones y podamos gozarnos en su amor. Nosotros proclamamos este evangelio porque queremos que salgamos de aquí fortalecidos con esta paz, sentir que nos gobierna y podernos llenar la boca diciendo que lo vivimos con alegría, porque en Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención por el perdón de sus pecados. Dios se revela a través de la paz. ¿Subjetivo? Sí. ¿Ya lo conoces? ¿Has sentido ese perdón? ¿Has sentido el poder victorioso de esa sangre? Gloria a Dios. Pero objetivo también. ¿Ya lo conocen nosotros? ¿Ya se han percatado que realmente el Rey es Rey en tu corazón? El Señor es Señor en tu vida. Y su paz gobierna plenamente tu interior. Es lo que queremos. Porque si no lo has logrado todavía, Dios permita que salgas fortalecido, porque puedes decir que has sido redimido de ese odio,
de esa altivez, de ese orgullo, de ese pecado, redimido por la sangre. Y no solamente por la sangre, sino redimido, porque te has sentido perdonado de pecados. Y cuando uno se siente que ha sido perdonado de pecados, no puede menos que perdonar a los otros. Porque habiendo sido alcanzados por misericordia, nos da gozo que otros también sean alcanzados por nuestra instrumentalidad débil, por la misericordia de Dios a través de nuestra instrumentalidad. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirle las palabras resultan vanas. Pero de Jesús esta maravillosa gracia es posible alcanzarla. Dios nos permite esta gracia para que, fortalecidos con todo poder, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos para longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de herencia de los santos en luz, nos alegremos en esta obra, dándonos cuenta que nos ha librado realmente de la potestad, de las tinieblas, porque nos ha trasladado al reino. Amén.